Buenos días. La semana anterior vimos cómo la Biblia nos llama a esculpir el corazón de nuestros hijos, a trabajar en el corazón de nuestros hijos. Y empezamos tomando como referencia el Salmo 127, 3 al 5. Y quiero que volvamos a ese mismo salmo para poder mirar también una enseñanza acerca de nuestros propios hijos tomando en referencia a este mismo salmo. Vamos al Salmo 127.3. Recordamos, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nos preguntamos entonces, lo primero, ¿cómo es que llama Dios al hombre o a las personas que tienen hijos? En el verso 5 nos dice: bienaventurados. De acuerdo a lo que Dios nos dice, el Señor está llamándonos bienaventurados, dichosos aquellos que tienen hijos. Ok, entonces nos quedamos con esa idea. Esto es lo que el Señor está hablando acerca de los padres. Acerca de papá, acerca de mamá que tienen hijos, Dios les llama dichosos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque dice en el verso 3, el Señor les dio una herencia. El Señor les dio un regalo, que son los hijos. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, está diciéndonos en este salmo que el Señor nos dio a los hijos. El Señor nos entregó a los hijos. Y el Señor nos dice a sí mismo que aquel que los tiene son dichosos, son bienaventurados los hombres que los tienen. Entonces surge una nueva pregunta: ¿de quiénes son nuestros hijos en realidad? Porque dice claramente el Salmo que son herencia de Dios, son un regalo que viene de parte de Dios. Por tanto, la misma Biblia nos dice que nuestros hijos son de Dios. Son un regalo que viene de Dios, son de Dios. Y cuando viene a nosotros, Dios nos llama dichosos, Dios nos llama bienaventurados. Detengámonos entonces en esta idea. Y si un niño es un regalo de Dios, un regalo de un Dios omnisciente, de un Dios soberano, todopoderoso, nos preguntamos, ¿se equivocará Dios cuando Él nos manda a los hijos? Definitivamente no. Dios no se equivoca al poder mandar los hijos. Por tanto, si Él nos mandó los hijos, son un regalo. Y somos nosotros dichosos, bienaventurados cuando los tenemos. Entonces, nuestros hijos son regalos y somos dichosos cuando nosotros los tenemos. Por tanto, si tenemos esa premisa de parte de Dios, de parte de su palabra, que hemos tomado, o habiéndola tomado del Salmo 127, nos preguntamos, ¿no? ¿Nuestros hijos pueden llegar a ser un estorbo a nuestras vidas? ¿Nuestros hijos pueden ser una carga a nuestras vidas? Pues no, porque la misma Biblia nos dice: dichosos, bienaventurados aquellos que tienen hijos. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Por tanto, no son una carga, no son un estorbo a nuestras vidas, sino son un regalo de Dios. Pero los hijos también pueden frustrar nuestros sueños. Si nosotros no los hubiéramos tenido en esa época, hubiéramos podido ser más, hubiéramos podido alcanzar cosas. Aparentemente sí, pero de nuevo nos vamos a la premisa bíblica. Los hijos no son matadores de sueños, los hijos son un regalo de Dios. Dichosos aquellos que tienen ese regalo de Dios. ¿Podremos decir entonces que nuestros hijos fueron un error? Fueron un error, que no fueron planeados. No, porque el Dios soberano, el Dios omnisciente, nos envió ese regalo a nosotros. Y dichoso aquel que tiene ese regalo. Y la Biblia nos dice que estos hijos que el Señor nos da son de Dios. Son un regalo que viene de Dios. Entonces ellos van a llegar
cuando tienen que llegar. Ellos van a llegar en el momento que Dios quiera que lleguen. Quizás no es cuando nosotros lo planeábamos, quizá no es cuando nosotros lo queríamos, pero llegan cuando Dios quiere que lleguen. Y Dios sabe mejor que nosotros cuándo deben llegar, porque Él es omnisciente y Él es soberano para hacer lo que Él quiera. Y recordemos algo, que Dios no comete errores. Nosotros somos los que cometemos errores, nosotros somos los que pecamos, pero Dios no comete errores. Y algunos dirán, pero sí fue un error, porque fue un fruto de una noche de locura. Vuelvo a decir, el pecado, el error fue nuestro, pero Dios no comete errores. Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos y pecamos, pero Dios no se equivoca. Si Él nos mandó un hijo, es fruto de estima ese vientre que ha sido bendecido. Y nos dice a nosotros, dichosos, bienaventurados. Biológicamente, si analizamos y pensamos un poco, biológicamente nos dice la ciencia que son millones de espermatozoides que se liberan en una unión sexual y solo uno va a llegar a penetrar al óvulo para iniciar una nueva vida. Entonces, en un solo acto sexual, de esos millones, uno llega al óvulo. Hay algunas parejas que solo teniendo una unión sexual conciben un hijo. Hay otras parejas que tienen muchas uniones sexuales y están buscando tener hijos, pero a pesar de los millones de espermatozoides que son enviados en las diferentes relaciones, pues no llegan a concebir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo esto obviamente no es manejado al azar. Dios tiene control de todo ello. Dios es soberano aún en ello. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que son un regalo de Dios. Entonces, ¿fue voluntad de Dios? Sí. No fue un error, no fue un descuido. Fue un error tu pecado. Pero el que concibas un hijo no es un error. Es voluntad finalmente de Dios. Recordemos que Dios usa aún nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, para Él hacer algo bueno. No nos olvidemos de ello. Por eso es que cuando entendemos esto, que todo hijo es fruto de gran estima, es un regalo de Dios y dichosos son aquellos que tienen ese regalo, entonces cuando entendemos ello, nada justifica el asesinato de un bebé. Nada, no hay nada que justifique el asesinato de un bebé que va a venir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que venga. ¿Quién lo puso ahí? Es Dios mismo. Es suyo, es de Dios y es un regalo para nosotros. Miren, si podemos llegar a entender esta premisa de este salmo, muchas cosas podrían cambiar en la actitud que tenemos hacia los bebés. Porque entendemos de que puede haber sido un mal momento, una mala decisión nuestra, un pecado inclusive, pero Dios dice que si llegamos a concebir, si concebimos un niño, es un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios es porque Él quiere, en el tiempo que Él quiere, aunque a nosotros no nos pueda parecer. Y además nos dice, dichosos por tenerlos. ¿Por qué? Porque a cosa de estima es el fruto del vientre, y herencia de Jehová son los hijos. Por tanto, no importa cómo fue concebido. Algunos niños podrán ser concebidos con más amor, otros con menos amor, otros sin amor siquiera, producto de repente hasta inclusive de la violencia. Pero dice la Biblia, fruto de estima, fruto para poder estimar es el vientre. Y dichosos los que pueden tener un hijo, porque son regalo de Dios. Por ello es que de ninguna manera nosotros podríamos pensar siquiera en el asesinato de un niño en el vientre de una mujer, sea el origen que sea, porque dice la Biblia que son un regalo de Dios y dichosos aquellos que lo tienen. Los hijos, por tanto, son de Dios.
no son nuestros, son de Dios. Entonces, por ello es que nosotros no podemos hacer con nuestros hijos lo que nosotros querramos, sino tenemos que nosotros que criarlos conforme Dios quiere que lo hagamos. No conforme nosotros queremos, sino conforme lo que Dios quiera que lo hagamos. Miren, y si son de Dios, entonces necesitamos criarlos como Dios quiere. Acompañémonos o vamos a Éxodo capítulo 2, verso 8. Miremos qué es lo que pasa. Esta es parte de la historia de Moisés. Todos conocemos, ¿no?, el decreto del faraón para matar a los niños. La madre trata de salvar a su hijo, lo pone en un cesto en las aguas y le encuentra a la hija de Faraón, y la hija de Faraón busca una doncella para que críe a su hijo, y luego se lo lleva ella a Egipto. Y dice en el capítulo 2 de Éxodo, verso 8, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Verso 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Por qué traemos este versículo aquí? Dice que le dice la hija de Faraón, le dice a la mujer, que finalmente era su madre, le dice, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer lo tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. La mamá de Moisés tuvo un poco tiempo, dice, hasta que creciera, lo crió y luego lo presentó, lo llevó ante Faraón. La mamá de Moisés tuvo un poco tiempo para poder esculpir el corazón de su hijo, para poner las bases de su fe en su hijo. Tuvo poco tiempo y luego fue llevado a Egipto. Fue llevado delante de Faraón. Esa mujer tuvo poco tiempo para agarrar su flecha y moldear en la dirección que debería ir esa flecha. Tuvo poco tiempo. Y de la misma manera, nosotros también, como padres, tenemos poco tiempo. Tenemos un tiempo limitado. ¿Para qué? Para nosotros moldear el corazón de nuestros hijos. Para agarrar esas flechas, como dice en el Salmo 127, como valientes, tomar esas flechas y darle dirección a esas saetas. Tenemos nosotros poco tiempo, por tanto, cada día que no edifiquemos a nuestros hijos es un día perdido. Cada día que no lo hagamos porque tenemos que descansar, porque estamos cansados, es un día que vamos perdiendo. Porque, ¿cuánto tiempo tenemos para criar a nuestros hijos? ¿90 años? No, ¿no es cierto? No tenemos 90 años, tenemos poco tiempo para criar a nuestros hijos. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Bueno, no hay un tiempo absoluto, pero pongámosle que tengamos 18 años, que es la mayoría de edad en nuestro país. Pongamos, porque algunos niños, algunos jóvenes de menor edad tienen que salir ya al mundo, otros de mayor edad, entonces eso es un poco variable, pero pongámosle 18 años. Porque a los 18 años, o un poco antes, un poco después, vamos a entregarlos nuevamente nosotros. ¿A dónde vamos a entregarlos? Vamos a entregarlos a Egipto, o vamos a entregarlos a Dios. ¿A dónde vamos a entregar nosotros? La mamá de Moisés tuvo que entregar a la hija de Faraón. ¿Para qué? Para que se críe después, para que crezca bajo el conocimiento de Egipto, de los dioses de Egipto. Y cuando nosotros también criamos a nuestros hijos, llega un momento en que los entregamos finalmente al mundo. ¿Para qué? Para que en ese mundo ellos van a coger toda la cultura del mundo, y de acuerdo a cómo hemos trabajado en ellos entonces van a tomar decisiones. Y tenemos nosotros entonces poco tiempo para poder trabajar en nuestros hijos. Pongámosle 18 años, pero puede ser menos o puede ser un poco más. Recordemos ellos. Y dejémonos de la mentalidad del mundo que nos dice
Pero es que todavía no entiende. Pero es que todavía es muy pequeño. Porque no hay muy pequeño. Tenemos desde el primer día de nacido, tenemos que ir moldeando el corazón de nuestros hijos. Si no, miremos nuestra propia vida. ¿Acaso no hay niños de 3 o 4 años que ya tienen una mirada desafiante para sus padres? Y están mirándolos desafiantemente como si estuviesen de uno a uno desafiándose con la mirada. ¿O acaso no encontramos a niños, ¿no?, de 3, 4 años que están pasando de repente con sus papitas delante de otros niños como para hacerles ver de que él sí tiene y los otros no tienen? O pasando con sus juguetes, ¿no?, haciéndoles ver que ellos sí tienen y los otros no. Y empezamos a ver ahí la maldad que va saliendo en sus corazones. O no vemos de repente en un mall a un niño de 3, 4 años que empieza a llorar y llorar y llorar y llorar hasta que se pone rojo, inclusive hasta ya no respirar, ¿no? Y es un llanto ahí grande que llama la atención a todos, obviamente avergonzando a los padres. ¿Y cuándo se calla? Cuando el padre cede y el niño hace lo que quiere. Desde muy niños ellos aprenden a manipular, desde muy niños ellos aprenden a querer que los padres hagamos lo que ellos dicen. Y pareciera que estos niños están moldeando a sus padres y no al revés, no los padres moldeando el corazón de sus hijos. Spurgeon, un gran predicador de hace 2 siglos, decía, ¿no?, empieza pronto a corregir a tus hijos porque pronto empiezan a pecar. Y es una gran verdad. Necesitamos prontamente corregir a nuestros hijos porque prontamente también ellos comienzan a pecar. Recordemos que lo que habíamos visto la semana pasada, nuestros hijos nacen pecadores y necesitan disciplina en sus vidas. Y tenemos un corto periodo de tiempo para instruirles antes de llevarles nosotros o al mundo o a Dios. Y recordemos que nuestros hijos son de Dios. Habíamos visto en el Salmo 127, nuestros hijos son de Dios. Nos dio como un regalo a nosotros y por tanto tenemos poco tiempo en nuestras vidas para poder instruirlos, para poder formarlos, para poder esculpir sus corazones. Porque recuerda, no son tuyos, son de Dios. Son un regalo que viene de Dios. Ezequiel capítulo 16, verso 20 y 21. Dice en Ezequiel 16, 20, 21, miren, era un tiempo en que Israel estaba pecando. Un tiempo en el que Israel había llegado a este extremo del pecado. Y dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y le ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? ¿Qué es lo que pasaba aquí? En este tiempo había un dios, un falso dios obviamente, Moloch, al cual las mujeres ofrecían sus niños en sacrificio. ¿Y qué estaban haciendo estas mujeres israelitas? Estaban ofreciendo a sus hijos en sacrificio. Y miren lo que el Señor dice. Aquí es importante, dice, además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Entonces Dios está diciendo, yo te di tus hijos, tus hijas, para que tú des a luz. ¿Para qué? Para que sean míos, para mí. Y después más allá en el verso 21 dice, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrendas como ofrendas que el fuego consumía. Entonces Dios nos está diciendo 2 frases muy importantes. Dice, tomaste mis hijos, tomaste tus hijos, tus hijas que diste a luz, que tú ibas a dar a luz para mí. Eso es lo que esperaba Dios. Esperaba que ellas dieran a luz sus hijos para Él, para dárselas a Él. Y dice, degollaste a mis hijos. El Señor nos dice a través de estas palabras, y aplicando esto a nuestras vidas, entonces como creyentes, Dios nos da a nuestros hijos por un poco de tiempo, por un breve periodo de tiempo, ¿para qué? Para que nosotros podamos criarlos para Él. Porque eso es lo que espera el Señor, ¿no? Conforme a este versículo les decía a estas mujeres, ustedes lo dieron a luz para mí. Y eso es lo que Dios espera entonces de los niños. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros los criemos como para Él.
Si nosotros somos creyentes, si nosotros creemos en este Dios vivo, en el Dios de la Biblia, vamos nosotros o tenemos la obligación de criar a nuestros hijos como para Dios. Entonces Dios nos da a nuestros hijos como un regalo para formarlos para Él, para formarlos como un futuro creyente. Y tú me dirás, pero pastor, es que yo no puedo salvar a mi hijo. Es cierto, solo Dios puede dar la salvación, puede traer salvación a nuestros hijos. Pero ¿qué tenemos que hacer mientras ello ocurra? Dios nos entregó la labor ¿de qué? De ir esculpiendo, de ir formando el corazón de nuestros hijos, formándolo como un futuro creyente. Y si el Señor en su misericordia hace que estos nuestros hijos puedan conocer al Señor, entonces están listos para poder vivir una vida como creyentes, porque ya fueron criados y fueron formados como creyentes. Y esa es nuestra labor. El Señor dará la salvación, pero a nosotros nos toca coger esas flechas y darles dirección a la vida de nuestros hijos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean formados? Recordemos, la Biblia dice que debemos instruir al niño, que si nosotros instruimos al niño en su camino, él no se apartará de él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que nosotros los instruimos a nuestros niños? Porque conforme a cómo los instruimos, finalmente van a ser. Entonces, recordemos, no son nuestros hijos. Dios nos da un regalo, somos dichosos. Pero Dios, ¿qué espera? Dios espera que nosotros los formemos como para que ellos sean futuros creyentes. Nosotros no les damos salvación, no les cambiamos el corazón, Dios lo hace, pero sí formamos, esculpimos su corazón para que sean un futuro creyente. Y esto lo vemos en lo natural también. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se aparte de él. Y esto nos habla de todo tipo de instrucción, tanto de la buena, de la mala. Si instruimos al niño en un camino, él va a seguir ese camino lamentablemente, a menos que Dios transforme realmente toda su vida, todo su caminar. Pero por ejemplo, si un niño es criado en un hogar donde papá y mamá son alcohólicos y son drogadictos, ¿qué esperamos de ese niño? Esperamos obviamente en lo natural que ese niño también crezca con problemas de conducta y tal vez con problemas de adicción. Eso es lo natural que se ve. Si un niño se forma en un hogar donde papá y mamá se gritan y golpean, ¿qué es lo natural que veremos? Lo natural que veremos es probablemente que ese sea un niño violento en el colegio, violento cuando crece y tratará mal también cuando sea mayor y tenga su pareja. Eso es lo más probable que pase, ¿no? Porque fueron instruidos así. Y aun cuando fueren viejos no se apartan de ese camino, de ese mal camino en el cual fueron instruidos. Vuelvo a decir, a menos que el Señor venga y cambie totalmente su corazón y su vida. Pero, ¿qué espera Dios entonces de un hijo que es criado en un hogar cristiano, en un hogar de creyentes? ¿Qué es lo que espera? Obviamente, lo que se esperaría es que sea un joven con valores, un joven que tendrá paz, un joven bondadoso, un joven generoso, un joven servicial. Esto es lo que se podría esperar, pero cuando volvemos a la realidad otra vez, nos preguntamos, ¿por qué entonces los hijos de muchos hogares cristianos no son así? O no pareciera que fueran así. Y si nosotros preguntáramos a esos niños, podríamos encontrar algunas respuestas, porque si les preguntamos a los padres, ellos dirían que sí hicieron bien su tarea. Pero si preguntamos a muchos de estos niños de hogares cristianos, de hogares creyentes, y les preguntáramos, ¿no? ¿Tus padres oran? Probablemente ellos dirían, no. En tu casa tus padres leen la Biblia, y probablemente ellos digan, no. Tus padres van a la iglesia y ellos te dirían no, porque tienen cosas importantes que hacer, tienen que trabajar, tienen que hacer sus deportes o están cansados y nos dirían ellos. Entonces, obviamente,
si es que eso hemos estado formando en el corazón de nuestros hijos, y eso es lo que ellos han estado viendo, obviamente el producto va a ser ello, porque recordemos, instruye al niño en su camino, aún en este mal camino, y ellos van a vivir así, van a caminar así. Y lo peor es que aun cuando fuere viejo no se van a apartar de él, porque ya los instruimos así, moldeamos sus corazones así. Vuelvo a decir, a menos que el Señor venga y transforme totalmente la vida de uno, como sucede cuando Cristo viene a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, si estamos así, si esa es nuestra vida como creyentes en nuestro hogar y no estamos instruyendo a nuestros hijos, no vengamos después sorprendiéndonos, tomándonos así la cabeza con nuestras manos cuando nuestros hijos hagan algo malo, pues como Ezequiel dice, nosotros habríamos estado entregando nuestros hijos a Moloch. Nosotros habríamos estado con nuestras conductas entregando nuestros hijos al mundo. Al no instruirlos, al no esculpir sus corazones como Dios quiere, es como estas mujeres en el tiempo de Ezequiel. Estuviéramos nosotros entregando nuestros hijos a Moloch para que el mundo los forme, para que el mundo haga con ellos como el mundo quiere que hagamos. Un predicador decía hace un tiempo atrás, si todos los días llevamos a nuestros hijos al César para que el César los eduque, no nos sorprenda que parezcan romanos. Y es una frase muy interesante, porque nosotros todos los días lo entregamos a César para que César los cuide. ¿Quién es César? Es el sistema escolar en donde va, es el sistema en donde está criándose, la radio, la televisión, internet, y todos los días lo estamos entregando a César. Y si nosotros no hacemos nada para esculpir el corazón de nuestros hijos, para moldearlos, para formarlos, entonces no nos sorprenda que años después parezcan romanos. ¿Por qué? Porque César los crió. Y ahí nos debemos preguntar nosotros, ¿tú oras con tu hijo? ¿Estás orando con tu hijo? ¿Estás leyendo la Biblia con tu hijo? ¿Estás atento a lo que aprendió en el colegio? ¿Estás atento a lo que escucha en el colegio? Mira, ¿sabes qué? En el colegio deberían solo enseñar materias, matemáticas, lenguaje, historia, pero no es así. En el colegio adoctrinan a nuestros hijos, les enseñan principios, les enseñan valores del mundo y están formando su mente, están formando sus corazones. Es más, el mundo, la televisión, la radio, les dice aún qué música deben escuchar. Las músicas que se ponen de moda, ¿qué música deben escuchar? Les dice. Los compañeros les dicen a nuestros hijos qué música deben escuchar. ¿Y sabemos nosotros qué música escuchan nuestros hijos? ¿Qué música están escuchando nuestros hijos? ¿O solo nos quedamos ahí conformes con que escuchan o con que ya los instruimos, ya les dijimos que esas músicas no escuchen? No, tenemos que escuchar qué música ellos están oyendo para saber qué mensaje está entrando en sus mentes, qué mensaje está entrando en sus corazones, porque aún a través de la música están entrando constantemente mensajes a los corazones, a las vidas de nuestros hijos. Por eso es que los adolescentes están buscando muchas veces canciones románticas, canciones de amor, porque eso les está bombardeando en su mente y están formando un amor o un estilo de amor que no es el del Señor. Y por eso tenemos que tener interés en saber qué música están escuchando nuestros hijos. No nos hagamos religiosos y digamos, no, yo no voy a escuchar esto. No, sentémonos. ¿Qué música está escuchando para saber cómo están adoctrinando a nuestros hijos y poder de nuevo nosotros trabajar en esculpir el corazón de nuestros hijos? Ahora, si como padres encima cometemos el error de a un niño pequeño darle celular con internet, ¿qué crees que hará ese niño con el celular y con el internet? ¿Va a estar escuchando prédicas? ¿Va a estar escuchando alabanzas? No, si tiene el TikTok a la mano ahí. Si tú le abres, tiene ahí el TikTok a la mano. ¿Y qué encontramos en el TikTok? Tú dirás, no, pero sí es gracioso. Hay algunas escenas muy graciosas. Hay inclusive algunos mensajes. Sí, encontramos ello. Pero generalmente eso no es la gran mayoría de cosas que encontramos en el TikTok. En el TikTok encontramos
muy frecuentemente niños y niñas haciendo bailes eróticos y sensuales. Y algunos padres inclusive se ríen con esos bailes eróticos y sensuales que sus niños están haciendo desde pequeños. Y cómo empiezan a contornear sus figuras y se ríen. Padres, tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros hijos, con cómo están siendo moldeados el corazón de nuestros hijos. Si los entregamos al César diariamente, recordemos, no nos sorprendamos que parezcan ellos romanos. Pero no solo van a encontrar el TikTok, también encontrarán que otras aplicaciones como el Instagram, ¿no es cierto? También bastante conocido por los jóvenes. Y en el Instagram, ¿qué encontrarán? Estos famosos influencers que están vestidos en bikini o algunos semidesnudos, fotos semidesnudas, que están llegando inclusive como sugerencia al Instagram de nuestros hijos. Los amigos comparten, ¿no? Y están en ello. Padres, tenemos que estar atentos a lo que ven nuestros hijos y señalar realmente, decirles, mire, esa ropa que viste esa chica está casi desnuda, ese chico está casi desnudo. ¿Qué haces viendo esos desnudos? Hacerles ver a nuestros hijos, estar ahí sentados con ellos y poder saber qué es lo que miran, cómo el mundo está influenciando en nuestros hijos. Y uno podrá decir, ¿no? Es que los otros niños tienen. ¿Cómo es que yo le voy a excluir a mi niño que no tenga todo eso? Mi hijo va a crecer excluido por sus amigos. A veces pensamos que como padres, como madres, no queremos defraudar a nuestros niños, ¿no? Y queremos darle todo para que estén en onda, estén en sintonía con toda esta generación. Volvemos a decir, cuidado, nosotros los llevamos al César y no nos sorprendamos que vengan y actúen como romanos. Los llevamos al César, cuidado de estar entregando a nuestros hijos a Moloch. Ahora, miren, las redes sociales ya bajaron su nivel de edad, su estándar de edad. Ahora, para tener una red social, el joven tiene que tener por lo menos 13 años. Ok, pero ahora, si tú tienes un hijo menor de 13 años, teniendo en cuenta solo estas reglas de las redes sociales, tienes un niño menor de 13 años y permites que tenga Facebook, Instagram, TikTok, estás permitiendo que tu hijo mienta. Inclusive, porque para abrir esas aplicaciones va a tener que mentir, porque necesita un límite de edad. Entonces, miren, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? No importa, miente para que puedas estar igual que todos tus amigos. Y tus hijos te van a decir justamente ello. Te van a decir, pero déjame ir de paseo, déjame ir de baile de promoción, déjame ir de viaje de promoción. ¿Por qué? Porque todos mis amigos van, porque todos ellos tienen celular, porque todos ellos, y ellos van a querer manipularnos con esto. ¿Y qué diremos nosotros? No. Hoy se llama pijamadas a esas fiestas, a las fiestas nocturnas que antes se tenía, a pijamadas, conversación entre chicas y todo lo demás. Pero recordemos que aún en nuestros tiempos, esas famosas reuniones, podrían haber muchas reuniones tranquilas, entre comillas, pero la gran mayoría de ellas nos llevaban y nos impulsaban a pecar. Nos hacían jugar de repente la botella borracha y hacer las cosas que nosotros no queríamos. Hoy de repente no se juega la famosa botella borracha, pero hoy se hace retos. Hoy los niños retan a otros niños. A ver, dale un beso a esa chica, te reto. Y él lo hace, no importa lo que la chica pueda pensar o querer hacer. Y están retándose así los niños. Los famosos retos aún por las redes. Debemos tener mucho cuidado, porque si no, después vendrán y dirán, pero pastor, ¿qué pasó? ¿Dios acaso no cuidaba de nuestros hijos? Y entonces, ¿qué les diremos? Nosotros, que nosotros teníamos que haber cuidado a ese regalo que Dios nos había dado. Pero nosotros solo los dejamos que el César los críe, y entonces no nos sorprenda que parezcan romanos. Nuestros hijos tienen que acostumbrarse a que nosotros estamos
ahí constantemente con ellos y supervisando lo que ellos están haciendo. Hoy vemos niños de 12, 13 años en su conversación, ¿no? Si nos acercamos un poquito a la conversación de ellos están diciendo, 12, 13 años, le dice una chica a la otra, le dice, mira, ¿has visto a tal? ¿Has visto la historia del tal? Sí, qué guapo que es. Y me dio like, y me dio un me gusta, mira. Y esa es su conversación. ¿Y has visto la historia de la otra? ¿Y has visto lo que ha puesto en su historial? Y esa es la conversación de hoy. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Y tú dirás de repente, pero pastor, es que ya estamos en el siglo XXI y las cosas se mueven así, las redes se mueven así, todos los chicos tienen que tener redes, tienen que estar conectados con el mundo. Y yo te recordaré lo que Pablo decía, ¿no? En Romanos 12 decía, os ruego por las misericordias de Dios que no os conforméis a este siglo. Porque eso es lo que Pablo nos decía. Les ruego por las misericordias de Dios que no se conformen a este siglo. Entonces esa no es una respuesta. Decirle que todos viven así, que porque viven así nosotros tenemos que vivir así, no es una respuesta adecuada como padres. Y miren, recordemos algo más. En Colosenses 2.8, les voy a leer en el lenguaje actual, dice en Colosenses 2.8, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que son solo enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Aún Pablo advertía desde Colosenses que tengamos cuidado con aquellos que quieren engañarnos con ideas, con razonamientos que parecen tener sabiduría. Que parecen tener, porque mira, este mundo está conectado, está interconectado, todos viven en las redes. Como nuestro hijo de 9 años, 10 años no va a tener sus redes, ¿qué le van a decir? Va a ser excluido. ¿Cómo no va a estar en la pijamada si eso es lo de hoy? ¿Cómo va a tener su relación social nuestros hijos si no está en la pijamada, si no está yendo a la fiesta, si no va de viaje de promoción? Hermanos, necesitamos volver a la palabra de Dios. Cuidado con lo que el mundo nos dice. El mundo disfraza aún como técnicas de educación, ¿no? Y dice claramente cuidado, porque son solo enseñanzas humanas y esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Tenemos que volver a la palabra. Solo algunos ejemplos de estas contradicciones de lo que el mundo nos habla y lo que Dios nos dice. Dios nos dice, por ejemplo, disciplinemos a nuestros hijos. El mundo, ¿qué dice? El mundo dice, no, solo hay que hablar con ellos. Solo hay que hablar con ellos nada más y así vamos a poder caminar bien. El mundo nos dice, no a la disciplina física. No, ese es un horror. Es la disciplina física, no. Pero Dios nos dice, hay que dar vara a nuestros hijos si es que es necesario. Y renovemos entonces nuestra mente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso es que Pablo decía eso en Romanos 12.2. Que cuidado, que no que nos conformemos a este mundo, sino tenemos que renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y nuestros hijos son de Dios. ¿Y los criamos para qué? Para Dios mismo o los criamos para el mundo. Eso es a dónde quieres dirigir la flecha. ¿Quieres dirigir la flecha para llevarlo donde Dios? ¿O quieres dirigir la flecha guiándolo para el mundo? ¿A dónde vamos a llevarlos? Pero por supuesto, si somos hogares cristianos, si somos hogares de creyentes, tenemos que entender que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Y Dios nos los ha dado, ¿para qué? Para criarlos para Él, para formarlos para Él. No para este mundo, sino formarlos para Él. Y tenemos nosotros que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento para formar a nuestros hijos para a Dios. ¿Estamos haciendo nuestra tarea? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Porque recordemos que habíamos dicho, ¿no? En Proverbios 22.6, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él,
¿no? Y habíamos dicho entonces que todo tipo de instrucción que demos finalmente va a acompañar al niño en su camino. Por ejemplo, ¿no? Y veamos esto, ¿no? Aún de las cosas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, si tu padre le enseñas a tu hijo a clavar unos clavos en la pared, esa instrucción que tú des, ¿qué va a pasar? ¿Se va a olvidar de viejo? No. Cuando tenga su hogar, va a saber clavar cuadros y no va a estar pidiendo ayudas para clavar cuadros. ¿Por qué? Porque hubo una instrucción, hubo un padre que le enseñó. Si tú tienes un auto y sabes cambiar las llantas y le enseñas a tu hijo a cambiar llantas, cuando él ya sea mayor y tenga su propio auto, si Dios quiere, él va a saber cambiar las llantas y no va a tener que estar llamando al seguro para que le esté cambiando las llantas. Porque ahí se ve que hubo instrucción, que hubo enseñanza. Si tú de joven le enseñas a tu hijo a colocar una ducha eléctrica, él cuando sea mayor no va a tener necesidad de llamar al electricista, sino va a hacerlo. ¿Por qué? Porque hubo instrucción. Si tú les enseñas a tus hijos a cocinar, tus hijos de grande van a cocinar. Van a saber cocinar cuando se enfrenten a una situación, cuando estén solos, cuando vayan de repente a por motivos de estudio a otro lugar. Van a saber defenderse porque ya les enseñaste a cocinar, porque hubo instrucción. Entonces, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, esto es desde las pequeñas cosas. Instruyamos a nuestros hijos en lo que sabemos, en lo que somos nosotros. Instruyamos a nuestros hijos. Y miren, si esto se aplica desde las pequeñas cosas simples, aún eso se aplica en toda área de nuestras vidas. Miren, si nosotros vemos a un joven de repente en la iglesia y le vemos aburrido, como a veces pueden estar algunos jóvenes, ¿no? Porque algunos jóvenes están de repente con el celular, aburridos ahí viendo el celular y no quieren escuchar la prédica, ¿no? O están sentados de repente y tirados de repente en la silla, ahí haciendo ver y mostrando su molestia, su incomodidad por estar ahí. No quieren estar ahí. Apenas termina el servicio, dicen ya papá, mamá, ya vámonos de aquí, ¿qué hacemos acá? Vámonos. Y están ahí pidiendo irse rápidamente, ¿no? Y vemos a ese hijo y entonces decimos, ¿hijo de quién es? ¿Hijo de quiénes son estos niños? Y vamos y preguntamos y decimos, es hijo de A y es hijo de B. Y decimos, con razón. ¿Por qué? ¿Por qué dices con razón? Porque sus padres son así. Porque sus padres no tienen un compromiso con la iglesia. Porque sus padres no tienen un compromiso con el Señor. Es más, no buscan al Señor en casa. Están dedicados solo al trabajo. Están dedicados solo a las cosas que tienen que hacer. Y dan de lo que les sobra para la iglesia. Entonces es natural que los hijos estén así. Obviamente, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo aún no se apartará de él. Le instruimos mal, ellos van a ser así, ¿no? Pero de repente nos encontramos en la iglesia con un joven respetuoso de los demás, un joven respetuoso de los pastores, de todos los líderes, no está en noviazgos, ¿no? Sirve a la iglesia, tiene un carácter ejemplar, inclusive uno podría decir, este joven realmente ya conoció a Cristo y de repente no ha conocido todavía a Cristo realmente, sino que actúa así, ¿por qué? Porque ha sido moldeado, ha sido esculpido por sus padres. Y entonces preguntaremos, ¿hijos de quiénes son este joven? Y nos dirán, es hijo de C y D. Con razón. ¿Por qué? Porque sus padres también son comprometidos con el Señor. Sus padres son comprometidos con la iglesia. Sus padres tienen un compromiso constante con el Señor. Por eso es que este hijo es así. Porque conforme nosotros lo instruyamos, nuestros hijos van a ser así. Pablo decía en segunda de Corintios, capítulo 3, verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Este mismo versículo quiero leerles en la versión NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden
pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Pablo decía, ustedes son nuestras cartas de presentaciones y todo el que los ve a ustedes puede ver el buen trabajo que nosotros estamos haciendo. Otra vez, ¿no? Confirmando lo que nos decía este versículo de Proverbios. Si nuestros hijos son nuestras cartas de presentación, lo que nosotros somos, nuestros hijos lo van a reflejar. Otra vez, otros ejemplos. Si gritamos en casa, si estamos gritando en casa y nos tratamos violentamente, ¿nuestros hijos saldrán mansos? No, habrá violencia en sus corazones. Habrá violencia en ellos, porque así los formamos, así los instruimos. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo también no se apartará de él. Si ustedes no oran en casa, si los padres no oramos en casa, ¿los hijos orarán? No, porque los instruimos así. Si como padres no leemos la Biblia, no nos ven leyendo la Biblia, ¿nuestros hijos leerán la Biblia? No, porque ellos no ven esa instrucción. Por más que le digamos, lee tu Biblia, pero no nos ven a nosotros, ellos no lo van a hacer. Si nosotros no somos educados, no estamos saludando a los vecinos, no estamos sirviendo a los vecinos, no somos personas educadas. ¿Nuestros hijos van a ser personas educadas? No, tampoco, porque ellos van a criarse de acuerdo al molde que somos nosotros. Si un padre trata mal a su esposa y le dice cosas como que estoy harto de ti o déjame en paz o viceversa, la mujer tratándole así al esposo, ¿no? ¿Cómo creen que el hijo tratará a su esposa después? Le dirá eso y muchas cosas peores de repente. ¿Por qué? Porque fue criado así, porque fue formado así fue esculpido su corazón. Pablo decía, ustedes son cartas de presentaciones nuestras y nuestros niños, nuestros hijos son nuestras cartas de presentación. Así fueron formados por nosotros, ¿no? Antes los jóvenes querían casarse. Antes el sueño de los jóvenes era casarse y tener una familia. Hoy, si nos damos cuenta, hoy el mundo ha formado a nuestros hijos en esa área de tal punto que los jóvenes no sueñan casarse. No sueñan casarse. Es más, algunas jóvenes dicen, bueno, no importa si me case o no, lo importante es que tenga un hijo. Miren cómo el mundo ha tergiversado el pensamiento de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de repente en casa solo vieron o están viendo violencia, peleas, están viendo un trato de ese tipo. Y cuando voltean a la izquierda ven lo mismo en sus tíos, en sus primos. Ven en otras familias que pasa lo mismo, que en el matrimonio solo hay desventuras, hay sufrimiento, hay gritos. Entonces obviamente ellos van a decir, ¿para qué entonces casarnos? Y surge la idea en sus mentes entonces, bueno, mejor antes de casarnos, primero conozcamos bien, no nos vayamos a equivocar, ¿no? Y empieza a surgir la idea de la convivencia, ¿no? Sin estar casados. ¿Por qué? Porque el mundo los moldea así y porque nosotros como padres no hicimos nada para moldear el corazón de nuestros hijos. Nos olvidamos lo que dice Proverbios, nos olvidamos lo que dice Pablo aquí en Corintios, que nuestros hijos van a ser nuestras cartas de presentación. Nos olvidamos lo que dice Proverbios cuando dice, instruye al niño en su camino y de grande no se apartará de él. Si instruimos mal, ellos van a crecer así con ese pensamiento. Pero ¿cómo deberían ser nuestros pensamientos? Mira, si tenemos hijas mujeres, nuestras hijas deberían decir, yo quiero más o menos un hombre como mi papá, un hombre trabajador, un hombre de repente que todos quieren en la iglesia, no está metido en pleitos, en líos, sino siempre está ahí sirviendo en la iglesia, siempre está haciendo sonreír a las personas. Y a mi mamá la trata como una reina, siempre le da su lugar ahí en la casa, y aún cuando está fuera de casa también siempre trata bien a mi mamá y habla bien de ella. Yo quiero un hombre así, por lo menos así yo quiero un hombre. Entonces la mujer va a estar pensando en buscar una pareja conforme lo que vio en casa, porque vio algo bonito y va a querer buscar. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el hijo también dirá, yo quiero una mujer también más o menos como mi mamá, porque mira
cómo mi mamá cuida a mi papá, cómo nos cuidaba a nosotros. Ella tan amable, tan cariñosa y siempre lo trata respetuosamente. Y cómo viste mamá, no es como viste la gente de las mujeres de hoy haciéndose ver todo, ¿no? Mi mamá se viste decentemente, elegantemente, parece una princesa y yo quiero casarme con una mujer así. Miren, nuestros hijos deben anhelar el matrimonio por lo que ven en nosotros. Por lo que ven que realmente el matrimonio es algo bueno. Eso es lo que nosotros enseñaremos a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, un hogar se forma con sabiduría, pero con la sabiduría que viene de parte de Dios. Proverbios 24, verso 3. Dice en Proverbios 24, 3. Dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Dice este versículo en Proverbios que con sabiduría se va a edificar la casa, con prudencia vamos a afirmar la casa y con el conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado. En otras palabras, tenemos que formar a nuestros hijos ¿qué? En sabiduría. Tenemos que edificar nuestras casas en sabiduría, pero en la sabiduría que viene de Dios, no en la sabiduría del mundo, no en lo que Google nos diga, sino en lo que la palabra de Dios nos diga. A veces queremos conocer cómo educar a nuestros hijos y entramos a Google, ¿no? Cómo criar hijos y nos va a salir una serie de cosas, algunas buenas, algunas disparatadas. Pero pensamos que así es. Pero no, tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que mirar principios en la palabra de Dios que nos ayuden a formar a nuestros hijos. Un gran principio como leímos, por ejemplo, la semana anterior. Deuteronomios capítulo 6, verso 4 al 9, por ejemplo. Parte de la sabiduría de Dios para instruir a nuestros hijos. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. ¿Ok? Entonces, ¿qué le tenemos que enseñar a nuestros hijos? Bueno, lo primero que nos dice, como decíamos antes, lo primero es que como padres nosotros tenemos que aprender a amar al Señor sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y estas palabras, dice, deben estar en nuestro corazón, debemos atesorarlas nosotros en nuestro corazón. Y esta enseñanza la repetiremos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos? Amar al Señor. Tenemos que presentarles a este Dios, al Dios de la Biblia. Tenemos que presentarles al Dios de la Biblia. Y dice, tenemos que presentarles al Dios de la Biblia. ¿Dónde? Estando en nuestra casa, fuera de nuestra casa, al acostarnos, al levantarnos. Tenemos que constantemente presentarles al Dios de la Biblia. Por ello, inclusive, cuando vienen acá, cuando están en la iglesia, ¿qué hacen los niños en la escuela dominical? Bueno, tienen un rato de repente de cantarle al Señor, de cantarle alabanzas al Señor. Luego tienen otro momento en donde son enseñados también de la palabra de Dios. Obviamente como ellos pueden recibirla y están recibiendo la palabra de Dios. Y están recibiendo y ellos están conociendo que Jesucristo es la única salvación, que es el único camino. Ellos están recibiendo desde el Génesis, Apocalipsis en un año y ellos están conociendo toda la Biblia constantemente. ¿Por qué? Porque sabemos que la única forma de instruir sabiamente a nuestros hijos es a través de la palabra de Dios. Y eso nosotros tenemos que hacer, enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, tú le dices a tus hijos, hijo, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Ok, ¿y eso cómo se materializa, papá? ¿Eso cómo se materializa, mamá? ¿Cómo es eso de amar a Dios sobre todas las cosas? Entonces, ahí empieza la sabiduría que decíamos, ¿no? Con sabiduría se edifica la casa, ¿no? Y obviamente conforme lo que ellos ven van a saber. ¿Por qué yo amo a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Porque leemos su palabra. Porque consideramos que la palabra de Dios es
es lo más importante, es lo más grande. Y por eso leo su palabra. Le estoy enseñando a amar a Dios. Pero si no me ve leer la palabra, ¿cómo le voy a decir si yo amo a Dios? Le enseñamos que a orar, oro y me paso orando, paso tiempo en oración y mi hijo me ve en oración y yo podré decir, sí, yo oro porque amo a Dios, hijo. Y tú también, vamos a orar juntos porque amamos a Dios. Yo te voy a enseñar a amar a Dios, ¿no? Y entonces a través de cómo leemos nosotros, a través de cómo oramos, le enseñamos ello justamente, le enseñamos a amar al Señor en todo tiempo. ¿Cómo más le enseñamos a poder amar de Dios? Hijo, vamos a la iglesia. Hija, vamos a la iglesia. Pero ¿por qué si es domingo y podemos estar recostados? Mira, mis amigos están en la playa. No, porque ¿cómo le podemos fallar al Señor? Vamos a estar instruyéndonos en su palabra. Vamos a ver a los hermanos que el Señor ha transformado también sus vidas, sus corazones. Vamos a servirle al Señor. Y estamos enseñándoles a ¿qué? A amar al Señor. Pero si nuestros hijos nos ven, bueno, ¿sabes qué? Hoy no vamos a la iglesia porque hoy nos vamos a la playa, hoy nos vamos a hacer el deporte, hoy nos vamos al almuerzo familiar y no, ¿qué importa la iglesia, no? Entonces, ¿qué le estamos mostrando a ellos? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? No le estamos enseñando eso, le estamos enseñando sí que hay que amar a Dios, que hay que respetar a Dios, pero hay otras cosas importantes también en la vida que pueden tomar ese lugar. Y por más que le digamos, hijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, nuestras vidas están mostrándole otra cosa diferente al Señor. Y si escuchamos a nuestro hijo hablar mal de alguien en la iglesia, o de repente empezamos a hablar de otras personas y escuchamos a nuestro hijo teniendo ya opiniones contrarias de nuestro hermano, ¿qué le diremos? No, sí, mira, ese tiene razón, y ese es así. No, ¿qué le vamos a enseñar? No, hijo, no hables así. No, hija, no hables así. ¿Por qué? Porque ese hermano también fue redimido por la sangre de Cristo. Es un hijo, es una hija de Dios. Y de repente sus actitudes no fueron buenas. Pero el Señor está trabajando en su vida. El Señor está redimiendo. El Señor está cambiando sus vidas. Y le mostramos que el amor a Cristo por sobre todas las cosas. Y tus hijos te pueden decir, es que no vayamos a la alabanza porque no se escucha cantar bien, no cantan bonito, mejor le pongamos ahí un CD. No, hijos, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a grabar un disco, ni cantamos para las personas. Vamos nosotros a adorar a Dios, vamos nosotros a alabar al Señor. Vamos ahí juntos, con todo el pueblo de Dios, vamos a alabar a Dios. ¿Qué le estamos enseñando? Le estamos enseñando a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y de repente vemos a nuestro hijo pequeño ahí sentadote ahí en medio de la adoración. En la alabanza sí se mueven, pero en la adoración están todos sentadotes. Entonces hablamos con nuestros hijos y les decimos, no, hijo, párate, por respeto al Señor, por amor al Señor. Él es nuestro Dios y el Señor uno es nuestro Dios y tenemos que amar al Señor por sobre todas las cosas y respetar a nuestro Dios. Tú no puedes estar sentadote ahí, párate por lo menos, hijo. Y le vamos enseñando a amar a Dios. Y le vamos enseñando nosotros cómo debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Pequeños detalles, pequeñas situaciones que vamos nosotros formando en el corazón de nuestros hijos. Recordemos, la Biblia nos dice que debemos enseñar con sabiduría. En Primera de Corintios, capítulo 4, verso 16. Pablo dice, por tanto os ruego que me imitéis. Pablo decía esto, les ruego que me imiten. Él no concebía que era perfecto, él no decía que era perfecto, pero sí decía, imítenme. Y nosotros padres también tenemos que decir a nuestros hijos, imítennos. Porque la mejor manera como enseñamos a nuestros hijos es a través de nuestras propias vidas. Y ellos tienen que imitarnos a nosotros. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que hacerlo, tenemos que obviamente entonces que cambiar nosotros primero para poder educar a nuestros hijos de una manera determinada. Miren, el mundo educa así, el mundo educa diciendo cosas como que yo mando aquí, yo hago aquí lo que se me da la gana y yo quiero que tú hagas esto porque yo quiero que lo hagas. Pero este no es el modelo de paternidad que la Biblia nos da. La Biblia nos enseña que debemos ser, ¿qué? Ejemplo para nuestros hijos. Uno no puede decir a su hijo, no fumes mientras tiene la colilla del cigarro en la mano.
tenemos que enseñar con el ejemplo. Tenemos que enseñar con el ejemplo. No podemos decir a nuestros hijos, hey, ¿ya has orado? No, vamos a decirle a nuestros hijos, oremos. No podemos decirle, hey, ¿ya leíste la Biblia? No, digámosle, leamos la Biblia. Tenemos que nosotros voltear y enseñar a nuestros hijos con nuestro propio ejemplo. Ahora, no solo en ello, sino también en otras cosas. Hijo, ¿ya estudiaste? No, sino que estudiemos. Acerquémonos. ¿Qué estás estudiando? Yo hasta donde puedo le enseño, sean las materias del colegio, sean las materias de la iglesia, pero empiezo yo a enseñar a él. Hijo, vamos a saludar a los vecinos, pero tiene que verme saludando a mí, si no, ¿cómo va a aprender él? Él aprende imitando a los padres. Y ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a tratar a una mujer? Pues como nosotros le tratamos a nuestra esposa. Ahí ellos van a aprender cómo se trata a una mujer. Y viceversa, cómo se trata a un hombre. Ustedes, esposas, enseñarán a sus hijas también cómo se trata a un hombre o cómo una mujer debe tratarle a su hijo. El hogar se forma, dice, con sabiduría, el proverbio, pero no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no son nuestros, son de Dios, y Dios nos los da por un tiempo para criarlos nosotros para Él, no para entregarlos al mundo, no para entregarlos a Moloch, sino para entregarlos a Él, y tenemos que ser sabios en ello. Recordemos, nuestros hijos vienen ya con una naturaleza caída, vienen ya con el pecado en sus vidas, ¿no? Y alguien podría preguntar, pero ¿acaso ese versículo del Salmo es el único por el que vemos que nuestros hijos vienen con ese pecado, como vimos la semana pasada? No, hay muchos más. Pongámosle, por ejemplo, en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Pasó. El pecado de Adán pasó a todos los hombres y nuestros hijos vienen ya con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, y debemos aprender a aplicar eso en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos vendrán y nos dirán, papá, y es un adolescente, voy a ir al cine con mi amiga, dame permiso, ¿no? Y nosotros, ¿qué le diremos a él? Pues no vas a ir, ¿no?, con tu amiga al cine. Pero papá, ¿pero por qué? Yo no voy a hacer nada. Y ahí tenemos que ser muy sabios, ¿no?, en la forma como le decimos, cómo le contestamos y cómo le hacemos entender esto a nuestros hijos. Pero solo para resumir, ¿no?, la situación. Y de repente le diremos con el ejemplo, ¿tú me ves a mí saliendo al cine con la vecina? Y él nos dirá, papá, es que tú eres casado. Y de repente nosotros le diremos, pero mira, siendo aún yo casado, me cuido mucho más. Siendo adulto y casado, me cuido mucho más. ¿Por qué? Porque no puedo confiar en mi carne. Mi carne me puede llevar al pecado. Y si yo estoy cuidándome, ¿cómo voy a confiar que tú te vas a cuidar así cuando estás todavía en formación, cuando estás con todas las hormonas revoloteadas y tus ojos están mirando por aquí y por allá? Es peligro, cuidado. Debemos aplicar lo que la Biblia nos dice. Y el mundo nos va a decir lo contrario. El mundo nos va a decir, déjalo ser, déjalo que se desenvuelva. Cuidado, padres. No estamos criando a nuestros hijos para el mundo. No estamos criando a nuestros hijos para presentarlos al mundo. Dios nos encarga cuidar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos para Él. Y de repente nuestros hijos nos dirán, pero papá, mira, en esa reunión van a estar los padres del tal. Te preguntas, ¿tú conoces a los padres de ese muchacho o de esa muchacha? Porque pueden ser padres liberales. Pueden ser padres como ahí están ellos, que se diviertan, que hagan lo que quieren. Nosotros nos metemos a los cuartos del fondo para que no nos vean. Y eso es lo que quieren. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser sabios. Si es que van a ir nuestros hijos a alguna reunión, saber a dónde van.
¿Quiénes van a estar ahí? ¿Qué personas, si son serias o no, las que pueden estarles vigilando? Y si me permiten también poder estar ahí y poder mirarlo. Hermanos, tenemos que enseñar valores cristianos a nuestros hijos. Tenemos que mostrarles a nuestros hijos constantemente el Evangelio de Dios, predicarles constantemente el Evangelio del Señor. ¿Y cómo? Cuando vengan nuestros hijos y nosotros le tengamos que corregir por una actitud egoísta. Decirle a nuestros hijos, bueno, lo que hiciste está mal porque es algo egoísta. Pero además, ¿tú por qué actúas así egoístamente? ¿Tú sabes por qué? Y le diremos ahí, ¿por qué? Porque tú naciste en pecado y tu naturaleza te inclina hacia el pecado. Y tu naturaleza humana te va a llevar hacia el pecado. Y la única manera como puedes salvarte de eso es a través de Cristo Jesús. Es a través de lo que haga Cristo. Y estarle repitiendo por cada situación mala, repetirle que tiene que arrepentirse, que haya necesidad de arrepentirse de diferentes formas, diferentes matices. Pero llevarle el Evangelio de una manera práctica de las cosas aún que hace. Mira, tú estás desobedeciendo, tú estás así, ¿sabes por qué? Porque tu naturaleza pecadora te lleva a eso y necesitas arrepentirte. Y padres, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando estos nuestros hijos crezcan, recordarán lo que nosotros le decimos. Tú eres violento porque eres pecador. Tú eres mentiroso porque eres pecador. Tú eres así porque eres pecador y necesitas arrepentirte, necesitas a Cristo en tu corazón. Cuidado, padres, con estar engañando a nuestros hijos, con decirles a nuestros hijos, mira, ¿sabes qué? Tú eres salvo porque nosotros somos salvos, tú eres salvo porque eres nuestro hijo y tú te has criado en la iglesia. Cuidado con mentirles, engañarles a nuestros hijos. Prediquémosle a nuestros hijos y Dios, en su soberanía, nos concederá la vida de nuestros hijos, concederá que ellos puedan conocerle a Él, pero en su misericordia, en su sabiduría. A nosotros nos toca criar a nuestros hijos. Y recordemos, nuestros hijos no son nuestros, son un regalo de Dios, fruto de gran estima, dice, es de gran estima el fruto del vientre, y dichosos, alegres los que tenemos un hijo. Pero tenemos que moldearlos, tenemos que esculpir sus corazones conforme lo que Dios quiere y no conforme a este mundo. Nuestros hijos son de Dios y debemos criarlos para Él, formarlos para Él. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder hacerlo. Y de repente tú tienes ya hijos adolescentes y tienes hijos grandes y tú dices, pero ¿sabes qué? Ya me queda muy poco tiempo y mi hijo no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada del Señor. Sí, reconozco que lo crié mal en los primeros años, dejé que el mundo trabajara con él, dejé que el César trabajara en su mente y ahora sí actúa como un romano. Dice, para finalizar, dice en el Proverbio 19, verso 18, dice, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, ¿no? Dice esa primera parte del proverbio. Y disciplina a tu hijo. Trabaja en tu hijo mientras hay esperanza. Mientras todavía puedas hacerlo, trabaja. Trabaja en él. Tal vez te faltan pocos años, ya solo unos 2, 3 años, ya es un adolescente. Bueno, pero sigue habiendo esperanza. Ora por él, sigue trabajando por él, no te rindas. Y aun cuando sea mayor, sigue trabajando con él, no te rindas. Mientras aún hay esperanza, mientras todavía se puede, mientras todavía no termine su vida, puedes seguir trabajando en él. Si tienes hijos pequeños, comienza de una vez la obra, comienza de inmediato porque hay poco tiempo. Si el tiempo se te pasó, aún hay esperanza. Sigue habiendo esperanza mientras tenga vida tu hijo. Ora por él y sigue hablándole acerca de él, del Señor. Sigue predicándole a él y sigue trabajando en su corazón. Que el Señor nos dé la sabiduría para moldear los corazones de nuestros hijos. Amén.